Algo que hay que entender siempre cuando vamos a hablar de tecnología inverter es que tenemos que saber bien o tenemos que tener bien claro qué es la teoría, cómo convertimos esa corriente alterna para convertirla en una corriente directa. Es muy necesario aprender lo que es las tres etapas principales de un rectificador, un almacenamiento de capacitor y lo que es el convertidor, que volvemos a convertir el voltaje conmutado para que pueda hacer girar ya nuestro compresor inverter. Entonces vamos a arrancar acá viendo que lo que tenemos acá es una onda senoidal que representa lo que es el voltaje de corriente alterna. Este voltaje de corriente alterna tenemos que cambiarlo a una corriente directa. Para poderlo cambiar a una corriente directa, pues lo que tenemos que hacer es rectificarlo. Lo vamos a rectificar por medio de ¿qué? Por medio de diodos. Por medio de diodos vamos a rectificar ese voltaje. Ese voltaje lo vamos a convertir en un voltaje de corriente directa. Ese voltaje de corriente directa siempre va a tener unas pequeñas caídas que coloquialmente se le conoce como un rizado. Cada vez que la semionda positiva va, hay una caída hasta cero, como esta que ustedes pueden ver aquí. Aquí ya tenemos el voltaje positivo y aquí hay una caída, miren. Luego vuelve a subir el voltaje positivo y vuelve a caer. Entonces, para evitar este tipo de caídas o rizado, como se le llama, lo que se hace es dentro de las etapas de rectificación, también vamos a meter lo que es la etapa de capacitores. Entonces, un capacitor lo que hace es suministrar voltaje justo cuando la onda va a caer a cero, no deja que el voltaje se caiga. El capacitor, como es un dispositivo que se encarga de almacenar voltaje, pues este voltaje que almacena el capacitor lo que hace es suministrar ese voltaje justo cuando la onda va hacia cero, permitiendo así que no hayan esas caídas hasta el cero voltaje. Entonces puede ver usted aquí, ahora la onda, ya cuando tenemos el banco de capacitor, la onda viene está positivo y aquí justo cuando va a retornar para abajo, pues ya no lo hace. ¿Por qué? Porque el capacitor suministra un voltaje que se encarga de mantenerlo estable. Miren, luego vuelve al punto positivo y luego cuando va a caer no cae porque ya está el capacitor que lo mantiene estable y así se va dando sucesivamente todo lo que es la onda hasta que nos queda esta línea completamente lineal. Entonces, para que lo entiendas de una manera más sencilla, más práctica, esto sería voltaje alterno, esto sería corriente directa y una vez que ya tiene la fuente de capacitor para que no caiga hasta cero, podemos decir que aquí tenemos voltaje de corriente continua. Esto es corriente continua, miren, es una línea y eso es lo que se quiere que siempre tengamos dentro de una etapa de rectificación o dentro de un variador de frecuencia o dentro de la tecnología inverter, que es lo que hace pues que varíe la frecuencia del compresor, que disminuya, que aumente. Luego, después de estas etapas, vamos a entrar a lo que es la etapa de converter. La etapa de converter lo que hace es trabajar con transistores IGBT. Para las personas que no sepan qué significa un transistor IGBT, es de la palabra en inglés. La I viene de insulate, la G viene de gay, insulate gay, bipolar transistor, o sea, un transistor bipolar de compuerta aislada. Estos transistores tienen la capacidad de trabajar con voltajes sumamente altos, pero generan un exceso de calor. Se conoce como electrónica de potencia y esta electrónica nosotros pues obviamente tenemos que tenerle un buen monitoreo, ya que al tener esas grandes cantidades de voltaje que están variando porque están modificando la frecuencia y el voltaje del compresor, pues hay que tener en cuenta que se le debe dar un buen servicio. ¿A qué me refiero con un buen servicio? Pues hay que revisar la temperatura de los módulos que generan esta electrónica de potencia. Hay que ver si es necesario cambiar la pasta térmica. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar una vida larga de nuestra tarjeta electrónica y de esa manera pues vamos a poder alargar la vida a nuestro equipo. Así que si tú quieres ser parte de este curso o de estas clases que vamos a tener, te invitamos a que te unas con nosotros, donde te vamos a explicar a detalle cada una de las etapas de rectificación, cada una de las etapas de almacenamiento de voltaje para evitar el rizado y también te vamos a explicar lo que es la etapa de converter,
que es donde se transforma la corriente directa nuevamente en una corriente alterna, pero no es una corriente senoidal, o sea, no es una onda senoidal, sino que ya es una onda cuadrática la que trabaja de esa manera, simulando la onda senoidal, pero de una manera conmutada por medio de los interruptores, que en este caso los interruptores son los IGBT, que van a estar dejando pasar, liberando, abriendo, cerrando. Se comporta como una especie de válvulas y de esa manera es como se suministra el voltaje hasta el compresor inverter.